Es triste cuando te dejas engañar por diferentes publicaciones e informaciones que no tienen sustento. Las redes sociales han servido solo para desinformar constantemente, generando odio y rencor. Pero no solo estos medios digitales, sino incluso muchos grandes medios de comunicación nos han desinformado a lo largo de la historia. ¿Por qué lo hacen? ¿Con fines políticos acaso? ¿Intereses económicos? ¿La ambición del poder? No sé si tú lo sabes, pero los grandes medios de comunicación son manejados por grandes corporaciones que poco o nada les interesa informarte con la verdad, sino que te muestran solo lo que les conviene. A veces medios de comunicación locales tienen el mismo patrón, lo que te puede dar una idea de qué clase de contenido te está llegando a tus dispositivos. En muchas ocasiones he escuchado decir de la propia gente, de los propios usuarios o televidentes, que tal o cual gran medio reconocido a nivel mundial tiene un sesgo político muy acentuado, es decir, es parcializado hacia una postura política a conveniencia. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿por qué entonces, si sabes esto, cuando nos informan cosas en contra de Israel, por qué si les crees? Debes saber que estos grandes medios de comunicación siempre informan lo que les conviene, y la gran mayoría de noticias nos presentan a un Israel ofensivo, prepotente, conquistador y que no le importa un ápice la vida humana. Pero de los grupos terroristas poco, muy poco o nada señalan. ¿Miedo acaso? ¿O qué intereses se manejan? Dicen que Israel pisotea suelo palestino, pisotea a la gente de Palestina, pero cuando los grupos terroristas han despedazado a la gente de Israel a lo largo de la historia, en especial en estos últimos 20 o 30 años, poco, muy poco o nada se habla en los grandes medios. ¿Por qué? Recuerda que aquí el problema no es el pueblo palestino o el pueblo israelí. Aquí el problema son los grupos terroristas extremistas de los que muy poco se informa en los grandes medios. ¿Por qué será? Gran pregunta, ¿verdad? Hace poco circulaba en internet una información falsa, pero que mucha gente la reprodujo en sus cuentas sociales como si fuera verdad. Este contenido se viralizó, pero jamás se presentó una fuente que avale este tipo de noticia, y los usuarios lo publicaron sin saber ni por qué, sino simplemente por el odio a Israel. Odio que ha venido fraguándose a lo largo de la historia, como ya te lo dije, por estos grandes medios de comunicación. La información dice: un barco con refugiados judíos llegando al puerto de Gaza en 1946. El letrero que traía decía: los alemanes destruyeron nuestras familias y hogares. Por favor, no destruyan nuestras esperanzas. Hasta aquí tiene algo de verdad, aunque no por completo. Pero aquí viene el odio total de la persona que hizo esta composición. ¿Quién diría que los hijos y nietos de esos refugiados terminarían asesinando y destruyendo las familias y hogares de quienes los acogieron? Esto último es totalmente falso y te lo demuestro. ¿Sabías que el conflicto entre Israel y Palestina no comenzó en 1948? Que esta tierra ha sido disputada durante más de 3.000 años. Y lo más importante, ¿sabías que el verdadero problema no son los pueblos judío ni palestino, sino los grupos extremistas que han secuestrado sus voces? Hoy vamos a descubrir la verdad completa sobre uno de los conflictos más complejos del mundo moderno. Te garantizo que al final de este video tendrás una perspectiva completamente diferente sobre esta situación. En los próximos minutos te voy a contar la historia que los grandes medios no te cuentan. Una historia que comienza hace 44.000 años y que podría tener solución si dejáramos de lado los extremismos. ¿Estás listo? Entonces, vamos a comenzar. Antes de hablar del presente, necesitamos entender el pasado. Y aquí viene la primera revelación que te va a sorprender. Palestina no es solo un territorio disputado desde 1948. Esta región ha sido habitada continuamente desde el Paleolítico, hace aproximadamente 44.000 años. Imagínate, cuando los primeros humanos migraron desde África y Asia, ya estaban poblando esta tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Durante la Edad de Bronce aparecieron también las primeras ciudades importantes: Jericó, Gaza, Jerusalén. Nombres que hoy escuchamos en las noticias, pero que tienen una historia de milenios. Y aquí está el punto clave que muchos ignoran. Esta región ha
ha cambiado de manos frecuentemente a lo largo de la historia. Fue ocupada por hebreos, fenicios, cananeos, filisteos, babilonios, persas, griegos, romanos, árabes, cruzados, cristianos y finalmente el Imperio Otomano. ¿Ves el patrón? Esta tierra ha sido hogar de múltiples pueblos y culturas durante milenios. Tanto palestinos como judíos tienen conexiones históricas legítimas con este territorio. Pero hay algo aún más fascinante. Palestina es el único lugar en el mundo donde convergen las tres religiones monoteístas más importantes. Para los cristianos es la cuna del cristianismo y el lugar de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Para los musulmanes es donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam y donde, según la tradición, Mahoma ascendió a los cielos. Para los judíos es la tierra prometida, el lugar del templo sagrado y donde el rey David estableció su capital. ¿Te das cuenta de la complejidad? No estamos hablando solo de un conflicto territorial, estamos hablando de un lugar que es sagrado para más de 4.000 millones de personas en el mundo. Esta convergencia religiosa explica por qué las cruzadas comenzaron en el año 1095, cuando las potencias cristianas occidentales intentaron recuperar la Tierra Santa del control musulmán. Durante aproximadamente 100 años, el mundo cristiano y el islámico se disputaron este territorio. Ahora, llegamos a finales del siglo XIX y aquí es donde la historia moderna comienza a tomar forma. En 1897, un periodista austrohúngaro llamado Theodor Herzl organiza el primer Congreso Sionista Mundial. Herzl era judío y había vivido en carne propia la persecución antisemita en Europa. Su propuesta era revolucionaria: crear un Estado judío soberano donde su pueblo pudiera vivir en paz. ¿Por qué Palestina? Porque para los judíos esta era su tierra ancestral, la tierra prometida de las Escrituras. Pero aquí viene el primer gran problema. La región ya estaba habitada mayoritariamente por árabes palestinos. Cuando comenzó la inmigración judía masiva a finales del siglo XIX, las tensiones eran inevitables. Y luego vino el momento que cambió todo: el Holocausto. Entre 1941 y 1945, la Alemania nazi y sus colaboradores asesinaron sistemáticamente a unos 6 millones de judíos en toda Europa. 2/3 de la población judía europea fueron exterminados. Este genocidio cambió la opinión mundial. De repente, la necesidad de un Estado judío no era solo una aspiración nacionalista, sino una cuestión de supervivencia. En 1947, las Naciones Unidas tomaron una decisión que cambiaría para siempre el destino de esta región: la partición de Palestina. El 29 de noviembre de 1947, presidida por el brasileño Osvaldo Arana, la Asamblea General de la ONU aprobó la división del territorio en dos estados, uno judío y otro árabe. La votación fue 33 a favor, 13 en contra. Brasil votó a favor, mientras que México y Argentina se abstuvieron. Pero ninguno de los bandos quedó satisfecho con esta decisión. El 14 de mayo de 1948, Israel declaró unilateralmente su independencia. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron el territorio recién creado. Lo que siguió fue la primera guerra árabe-israelí, y aquí ocurrió lo que los palestinos llaman la Nakba, la catástrofe. Durante esta guerra, entre 700.000 y 750.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares. Algunos huyeron por miedo, otros fueron directamente expulsados por las fuerzas israelíes. Estos refugiados se dispersaron por los países árabes vecinos, muchos creyendo que regresarían pronto. 75 años después, sus descendientes siguen siendo refugiados. Pero aquí está el punto crucial que quiero que entiendas. En esta misma época, aproximadamente 850.000 judíos fueron expulsados de países árabes donde habían vivido durante siglos. Judíos de Irak, Yemen, Egipto, Siria, Marruecos fueron forzados a abandonar sus hogares y la mayoría llegó a Israel. ¿Ves lo que pasó? Ambos pueblos sufrieron expulsiones masivas y pérdida de sus hogares ancestrales.
Después de 1948 el conflicto no se detuvo, al contrario, se intensificó. En 1967 vino la Guerra de los 6 días. En solo 6 días Israel conquistó Cisjordania, la Franja de Gaza, el Sinaí, los Altos del Golán y Jerusalén. 500,000 más de palestinos se convirtieron en refugiados. Pero aquí es donde la historia se complica aún más. Con estos territorios ocupados, Israel comenzó a construir asentamientos. Hoy más de 600,000 israelíes viven en Cisjordania, en territorios que, según el derecho internacional, están ocupados ilegalmente. Y aquí es donde entran los grupos extremistas que han secuestrado este conflicto. En 1964 se creó la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que inicialmente exigía la destrucción completa de Israel. Utilizaron el terrorismo como táctica, incluyendo secuestros de aviones y ataques contra civiles. En 1987 nació Hamás durante la primera intifada. Hamás no solo rechaza la existencia de Israel, sino que en su carta fundacional original llamaba a la destrucción del Estado judío y al establecimiento de un Estado islámico en toda la Palestina histórica. Del lado israelí también surgieron grupos extremistas, grupos como Leaba, que atacan a palestinos, y colonos radicales que usan la violencia para expandir los asentamientos. Y aquí llegamos al presente. El ataque de Hamás el 7 de octubre del 2023 no fue un evento aislado. Fue el resultado de décadas de radicalización y extremismo. En un solo día, Hamás lanzó más de 5,000 cohetes contra Israel y sus militantes mataron a más de 1,200 personas, incluyendo 260 jóvenes en un festival de música. Secuestraron a más de 240 personas, incluyendo niños y ancianos. La respuesta de Israel ha sido devastadora. Miles de palestinos han muerto en Gaza, incluyendo muchos civiles inocentes. Pero aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Los extremistas de ambos lados están alimentando este ciclo de violencia. Hamás usa a la población civil de Gaza como escudos humanos, colocando sus armas en escuelas, hospitales y edificios residenciales. Cuando Israel responde, los civiles palestinos pagan el precio. Del lado israelí, algunos políticos y grupos extremistas han usado la seguridad como excusa para expandir asentamientos y restringir aún más la vida de los palestinos. El resultado: dos pueblos que merecen vivir en paz y dignidad están atrapados en un ciclo de violencia perpetuado por sus extremistas. Aquí viene una parte importante de este contenido. La solución existe y no es tan complicada como los extremistas quieren hacernos creer. La realidad es que tanto israelíes como palestinos tienen derechos legítimos sobre esta tierra. Los judíos tienen derecho a un estado donde puedan vivir seguros después de siglos de persecución. Los palestinos tienen derecho a la autodeterminación en la tierra donde han vivido durante generaciones. La solución no es la destrucción de Israel, como propone Hamás. Tampoco es la expulsión de los palestinos. La solución es dos estados para dos pueblos. Israel dentro de las fronteras seguras y reconocidas internacionalmente, y Palestina como un estado independiente con control legítimo sobre Cisjordania y Gaza, pero con la desaparición por completo de los grupos extremistas. ¿Suena imposible? No lo es. Los acuerdos de Oslo de 1993 estuvieron cerca de lograrlo. Líderes moderados de ambos lados como Yitzhak Rabin y Yasser Arafat entendieron que la paz era posible, pero los extremistas sabotearon el proceso. Pero ojo con lo que te voy a compartir a continuación. Hay algo más que necesitas saber, algo que va más allá de la política y la historia, y que conecta este conflicto con las profecías más antiguas de la humanidad. ¿Sabías que la guerra entre Israel y Palestina fue predicha en la Biblia hace más de 2000 años? Esto puede sonar increíble, pero por el aspecto religioso de este conflicto, investigadores teológicos han analizado diferentes versículos y pasajes del texto sagrado que hablan específicamente del conflicto que golpearía Israel. Las escrituras hablan de un evento conocido como la tribulación, la gran tribulación y el tiempo de angustia para Jacob, como lo menciona Jeremías 37. Escucha esto.
La Biblia predijo el regreso de los judíos a la tierra prometida en Deuteronomio 33, Isaías 43:6 y Ezequiel 34:11-13. Se habla específicamente de un gran regreso de judíos a la tierra de Israel. ¿Coincidencia? En 1948 exactamente eso ocurrió, cuando se estableció el Estado de Israel después de casi 2000 años de diáspora. Pero las profecías van más allá. Según Daniel 9:27, un anticristo establecerá un pacto de paz de 7 años con Israel. La Biblia también predice que el templo será reedificado en Jerusalén, algo que muchos judíos ortodoxos esperan que ocurra pronto. Y aquí viene lo más impactante. Según las profecías, este anticristo romperá el pacto con Israel, ocasionando una persecución mundial de la nación. Daniel 9:27 y Mateo 24:15 hablan de esto específicamente. Las escrituras también mencionan que Israel será invadido, como lo describe Ezequiel en los capítulos 38 y 39. ¿Te suena familiar? Los ataques constantes que ha sufrido Israel desde 1948 parecen ser el cumplimiento de estas profecías. Pero aquí está la parte más esperanzadora. La Biblia también predice que Israel finalmente aceptará a Jesús como su Mesías, según Zacarías 12:10, y que la nación será regenerada, restaurada y reunificada. Ahora hablemos de algo que te va a sorprender aún más: la señal de la higuera. En Mateo 24:32-34 Jesús dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Los investigadores teológicos explican que la higuera representa al pueblo de Israel y que esta parábola se refiere a la segunda venida de Jesús. La generación que vio la restauración de Israel como nación en 1948 sería la generación que vería el cumplimiento de todas estas profecías. ¿Y sabes qué más predijo la Biblia? Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, pero el que siga firme hasta el fin será salvo. ¿No te parece que esto describe perfectamente nuestro tiempo? El odio, la violencia, la falta de amor entre los pueblos, todo esto fue predicho hace más de 2000 años. Esto no significa que debemos resignarnos a la guerra. Al contrario, como creyentes y como seres humanos, tenemos la responsabilidad de buscar la paz, amar a nuestro prójimo y orar por la reconciliación entre estos dos pueblos. Pero también significa que estos eventos tienen un propósito divino más grande y que estamos viviendo en estos tiempos proféticos extraordinarios. Así que la próxima vez que te llegue alguna información, tanto en los grandes medios y especialmente a través de las famosas redes sociales, investiga primero y ten mucho cuidado de difundirla. Podría ser cómplice de que este conflicto nunca termine.